bienvenidos a los diálogos de iSanidad. Soy Carlos Mateos, coordinador de la iniciativa Salud sin Bulos, director de la agencia ComSalud. Y tenemos hoy un diálogo muy apasionante. Nos acompaña por un lado el doctor Antonio Torres, que es el responsable del grupo de comunicación y relación médico-paciente en la SENG. Y a mi derecha me acompaña Mónica Hurtado, que es la responsable de comunicación de GEPAC. Bienvenidos. Y vamos a abordar el tema de los bulos de salud. Y bueno, pues para eso tenemos dos ámbitos muy interesantes, que es la medicina familiar y la oncología, desde el punto de vista de los profesionales sanitarios y de los pacientes. Y bueno, pues voy a empezar con una pregunta común para los dos. Empiezo con el doctor Torres. Doctor, ¿crees que los bulos de salud se han incrementado en los últimos años? Sí, se han incrementado en la intensidad, en la calidad y sobre todo en la rápida dispersión de estos. La aparición de las redes sociales es una evidencia que no creo que ahora a nadie le sorprenda, y eso además genera un grave problema. Es que el bulo se va a extender más rápidamente cuando hay un solo emisor y múltiples receptores. Estos receptores son los que sirven de resonancia, no tocan el bulo, a lo mucho lo modifican. Esto hace que su capacidad de expansión sea enorme. Entonces, sí, realmente en los últimos años está siendo realmente alarmante y en ocasiones de un gran riesgo por lo que está produciendo en algunos sectores que a todos nos llama la atención, como ha sido la vacunación o el uso de algunos fármacos. Y, Mónica, desde el punto de vista de los pacientes, ¿crees que hay una preocupación generalizada por esta extensión? No sé, también tenéis esa percepción de que los bulos de salud relacionados con el cáncer se han multiplicado. Sí, desde GEPAC también tenemos esa percepción. Además, creemos que es muy peligroso de cara a los pacientes, porque muchas veces con la accesibilidad que tenemos ahora a las redes sociales o a buscar contenidos en las webs, lo que provoca es que muchas veces dejen de lado a los pacientes un poco ante el temor que provoca un diagnóstico de cáncer, que dejen de lado o intenten buscar otras soluciones frente a la visión que ofrece el médico especialista y pongan en riesgo su salud, en vez de buscar una segunda opinión si lo necesitan, pero que sea médica. Bueno, eso es un punto interesante. Yo no sé si es que se ha perdido, no sé cómo lo veis, la confianza en el profesional sanitario que existía hasta hace unos años. No sé si debido a Dr. Google o a qué. Sí, el Dr. Google es una gran competencia. De todas formas, el Dr. Google sustituyó a la cuñada, al vecino. Siempre ha habido en una sociedad, siempre hay este tipo de distorsión de la realidad, ¿no? El caso único es el que es generalizable, es el que es el padre del bulo. Ese caso que parece que es trasladado de uno a otro, al final parece que han sido millones de casos, es un solo caso que además seguramente no será ni tal y como se narró. Desde ese punto de vista, yo lo que creo es que la confianza no se ha perdido en tanto en cuanto el paciente siga teniendo buena relación con el médico. El problema es que la relación con el médico-paciente cada día es más difícil, está más distorsionada por las condiciones en las que en muchas ocasiones tenemos que trabajar. Poco tiempo, masificación de las consultas, la disponibilidad de esa, digamos, paciencia terapéutica, porque sabes que detrás viene otro paciente, y esa es una situación que en estos momentos creo que debería ser retomada. Es decir, la medicina, cuando tiene que basarse en una detención y poder convencer al paciente, no puede basarse en una consulta rápida con la imposición de criterios, sobre todo cuando hay dudas por parte del paciente. Bueno, el cáncer es desde luego, por lo menos en nuestra percepción en Salud sin Bulos, la patología en la que más bulos se producen. No sé si en el caso de los pacientes hay también desconfianza al profesional sanitario o la situación peculiar de los pacientes de cáncer, algunos en unas situaciones complicadas, un pronóstico difícil, hacen que busquen soluciones de todo tipo. ¿O a qué crees que se debe, Mónica, el que haya tantos bulos relacionados con el cáncer? Principalmente que el cáncer viene asociado a como he comentado antes, a un miedo a la muerte. Entonces, muchas veces la visión que te da el médico no es en ese momento lo que tú quieres oír, porque necesitas encontrar esperanza donde sea. Y eso lleva a los pacientes a guiarse de lo que son las pseudoterapias o de falsas informaciones, que lo que ponen es en peligro su salud, porque
no se basan en la realidad, sino que les están ofreciendo falsas esperanzas a través de un lenguaje pues positivo, diciéndoles lo que quieren oír, pero que no es la realidad ni lo que les va a llevar a poder superar esa enfermedad. Bueno, yo creo que, no sé cómo lo veis, pero yo encuentro que los fabricantes de bulos cada vez lo hacen mejor, es decir, que utilizan un lenguaje pseudocientífico que tiene la apariencia de científico, realmente de que hay un componente, pues en este caso que a lo mejor produce cáncer, y es verdad que a lo mejor ese componente de algún alimento, de algún alimento procesado, puede ser cancerígeno o de un compuesto cotidiano que tenemos en nuestras casas, pero claro, multiplicado a lo mejor por 1.000.000 de veces, ¿no? Sí, no solamente eso, sino se inventan hasta el emisor de la noticia. En alguna ocasión nos hemos encontrado que se cita a un conocido médico de una conocida universidad o de un conocido hospital, que cuando alguien se molesta en localizar a ese profesional y en ese hospital no es conocido por nadie. Es decir, cuando se genera este tipo, digamos, de retorcida manera de generarlo, claro que sí, ahí empezamos ya con un problema. Y luego, evidentemente, los bulistas no son tontos, es decir, el que tiene interés de un tipo o de otro por generar este tipo de noticias, sabe perfectamente que si lo dice con un lenguaje vulgar no va a alcanzar su objetivo. Yo lo que sí me plantearía en muchas ocasiones cuando te encuentras con este tipo de situaciones es realmente qué interés puede haber detrás de esta forma. No sé qué grado de alteración de conducta tiene una persona que inventa un tipo de noticia cuando además tiene la gran potencia de poder hacer un daño irreparable, ¿no? Claro. Bueno, yo en ese sentido creo que sí que hay en ocasiones hay intereses comerciales, hay gente que tiene un interés en vender claro una terapia, un superalimento, importarlo, lo que sea. Pero también hay personas que pues disfrutan propagando los bulos, igual que un pirómano disfruta prendiendo fuego. No sé, ¿tú qué opinas, no? Sí, para afrontar un poco esta situación, desde GEPAC también hace 2 años se editó el libro Mitos y Pseudoterapias, con el que se intenta pues un poco ofrecer información veraz y fiable a los pacientes para que puedan encontrar ahí pues los mitos que todos hemos escuchado en la calle respecto al cáncer, y luego también que tengan como un diccionario de las pseudoterapias y puedan guiarse y tener como un manual en el que informarse ante una situación de duda. Sí, precisamente ese libro lo hemos transformado en chatbot de ayuda a los pacientes y lo vamos a presentar en el Congreso de Salud Sin Bulos el 27 de noviembre. Bueno, pues yo creo que va a ser también una ayuda a los pacientes el poderlo tener en forma tecnológica, ¿no? En algo que están utilizando cada vez más, que vamos a los chatbots. ¿Creéis en ese sentido también que la tecnología puede ayudar a detectar los bulos? Es la única herramienta que podemos hacer hoy. O sea, no hay otra manera. La detección no puede ser artesanal. Tiene que utilizarse toda la potencia de la técnica, porque precisamente es la gran herramienta que se está utilizando, ¿no? Evidentemente, sabemos que en estos momentos hay compañeros que después de sus consultas se dedican a la detección de estos bulos, y bien por mediación de blogs, bien por la participación en las sociedades científicas, en los colegios de médicos. Tenemos ya el Colegio Médico de Barcelona, el Colegio Médico de Madrid, ya da noticias rápidas en respuesta a noticias que son realmente a estos bulos que se convierten rápidamente en noticia, y eso sí creo que no podemos dejar de lado el uso de la técnica. Es decir, tenemos que combatirle con sus mismas armas, no hay otra manera. También desde GEPA creemos que es muy importante en las propias consultas médicas que se ofrezca a los pacientes información de qué fuentes son fiables, qué fuentes no lo son, que se les enseñe a buscar de una forma correcta para que sepan qué información es rigurosa y veraz y se pueden fiar de ella, y qué información pues la puede haber puesto cualquiera en la red, porque todos podemos poner lo que queramos. Entonces hay que saber detectar qué fuentes son fiables y cuáles no, para no ponerse en riesgo a uno mismo o incluso a familiares, porque al final muchas veces buscamos información intentando ayudar y empeoramos la situación. Sí, bueno, eso es un debate que hemos tenido con profesores sanitarios, y de hecho hay colegios profesionales, sociedades científicas que están trabajando, todos estamos colaborando con ellos para recetar páginas web, pero comentábamos también la pertinencia o no de que además de páginas web de información científica
los profesionales sanitarios pudieran recomendar también blogs de pacientes empoderados, pacientes expertos, sí. Que también puede ser algo claro que muy sí. útil. El desarrollo de la figura del paciente experto es fundamental. Llevamos ya años en distintas comunidades autónomas, incluso el hecho de las 17 autoridades sanitarias de nuestro país en estos momentos sí han llegado a la conclusión de que el paciente, y digo que se han llegado a la conclusión todas porque la mayoría de ellas en otras cosas no lo están, pero en este caso es muy importante el hecho de que el paciente experto sea una herramienta que yo creo que todos las autoridades sanitarias saben que es muy importante. Es decir, nadie mejor que el que lo ha padecido y el que puede estar aquí para decirnos lo mejor o lo peor, creo que es la mejor manera de que la gente entienda cuándo está siendo engañado. Cuándo está siendo engañado o cuándo está siendo confundido. Y eso, desde luego, es fundamental. Eso por una parte. Y por otra parte, evidentemente, cuando encima se asocian, yo creo que hoy absolutamente no tiene ningún sentido trabajar en esta línea sin contar con ellos. Tanto con el paciente experto, que hay que ayudar a formar, junto con las asociaciones de pacientes. Eso, vamos, está en el manual de estilo de cualquier actuación en esta línea, claro. Y, Mónica, ¿tú qué crees que puede ser también de ayuda para algunos pacientes tener el testimonio, blogs de pacientes, por supuesto, bueno, pues que estén empoderados, que hagan una comunicación responsable? ¿Crees que también puede ser? Sí, creo que a día de hoy, que nos guiamos mucho por las experiencias ajenas, nos sirven como reflejo. Entonces, por ejemplo, el tema en Instagram se ve mucho esto, con el tema de las influencers, pues un poco sería crear esta figura, pero de pacientes que ofrezcan información real y veraz que pueda servir de guía a otros pacientes que están en su misma situación o que están viviendo un momento complicado, para que realmente se apoyen en información real y no en posibles bulos que haya en la red. Y me gusta mucho esa idea, porque es curioso cómo esta sociedad ahora mismo se está vistiendo o está utilizando tal dieta o está llevándose tal prenda de vestir por un influencer. Y sin embargo, en este tema todavía no somos capaces. Yo creo que esa figura hay que potenciarla mucho y tenemos que avalarla, además. Cuando alguien realmente está dando una opinión veraz, basada en el conocimiento científico y personal, y además previa a esa opinión se ha documentado adecuadamente, yo creo que es una figura tecnológica, de la que tenemos que utilizar esa plataforma y que hay que trabajarla mucho. Yo creo que quien mejor lo podéis hacer, evidentemente, son las asociaciones de pacientes, con independencia que sigamos en ese sentido trabajando juntos, ¿no? Pero desde luego es que me parece fundamental llegar a la gente como ha sido capaces de llegar en otros campos, vamos a decir, entre comillas, frívolos, si comparamos con la importancia de lo que estamos hablando. Sería que estas personas se convirtieran en el altavoz de lo que se quiere transmitir para servir de apoyo como hemos dicho, a los pacientes. Sí, bueno, de hecho es una de las líneas que estamos siguiendo en Salud sin Bulos. De hecho, ya hemos empezado con algunos pacientes, como con los pacientes de Crohn, y bueno, antes hemos hablado que, por supuesto, súper dispuestos a colaborar con GEPAC. Ya tenemos también ese acuerdo de colaboración para formar a pacientes de oncología para que sirvan de referentes a otros pacientes, porque uno de los problemas, no sé cómo lo veis también, de los bulos, uno de los canales de bulos es el WhatsApp, y yo creo que ahí los pacientes también pueden ayudar en su entorno a contrarrestar esos bulos. Sí, todo lo que sea la inmediatez parada, es lo que comentábamos, utilizar sus mismas armas. La inmediatez del bulo hay que pararla con la inmediatez de la respuesta. Tenemos alguna experiencia que ya algún compañero lo ha desarrollado en algún momento, y la verdad es que ha sido de lo más satisfactorio su resultado. Desmontar un bulo, una fake news de cierto calado, eso da una enorme satisfacción. Yo creo que es una satisfacción que a muchos médicos nos gustaría tener en alguna ocasión. Ser capaz de parar un bulo utilizando tan sencillo como el WhatsApp, yo creo que sí es algo que tenemos que empezar a plantearnos. Y que al final el WhatsApp es la herramienta que más utilizamos ahora mismo para comunicarnos con nuestro entorno más cercano, y puede ser la vía perfecta para hacer llegar la información que queremos que llegue a los pacientes. Claro, bueno, realmente el problema que tiene ahora mismo WhatsApp es que nos llega un mensaje de una fuente de nuestra confianza, alguien de nuestro entorno, de nuestra familia, nos manda a veces una información o supuesta información de salud sin contrastar,
y muchas veces se redifunde, ¿no? Por si acaso. Sí. Bueno, no sé si es verdad, pero por si acaso. Y yo creo que también es lo que ha pasado con el tema de las vacunas, ¿no? Y con muchos medicamentos que están surgiendo muchos bulos. Claro, el tema de las vacunas es sangrante, ¿no? Cuando estamos viendo lo que está ocurriendo con el sarampión y esperemos saber qué pasa en los próximos años con otras enfermedades que creíamos desaparecidas, ¿no? En ese sentido hay que ser radical. Yo creo que hay que cortarlo de raíz y, en efecto, el problema de la emisión de WhatsApp es que es un canal unidireccional. El que lo refunde no lo toca, como mucho lo retoca, que no suele ser a mejor precisamente. Yo creo que cuando eso ocurre, como he visto hacer en diferentes ocasiones en campos de la política o en campos de la alimentación, es cuando tú recibes eso inmediatamente responder para ver si conseguimos revertir esa misma cadena de emisiones, ¿no? Eso hay que comprometerse, eso además tienes un compromiso personal, es decir, con independencia de que se trabaje desde otro punto de vista. Si tú como profesional, como paciente, como en cualquier ramo de la sanidad, de la información, detectas un bulo de este tipo, hay que inmediatamente responder. No podemos esperar a hacer una reunión, a emitir un comunicado, que es lo que nos gana. O sea, realmente esperar a que una sociedad científica o que un colegio de médicos o incluso que la asociación de pacientes emita un comunicado, en ese tiempo ya el daño está muy expandido. Puede que se pare, pero siempre quedan residuos. Eso ha pasado con las vacunas. Sí. Ha habido siempre residuos que son un poco la base, el germen que ha generado que este movimiento antivacunas no termine de desaparecer cuando la evidencia humana, ya no iba a decir científica, humana, está ahí. Hablábamos hace un momento de África, el beneficio que pudiera ser vacunar ciertas enfermedades a África, todos sabríamos cuál sería, ¿no? Y eso no lo pone nadie en duda. Claro, lo que pasa es que muchas veces detrás de estos movimientos antivacunas, como detrás de muchos bulos, hay esta creencia de la conspiración, ¿no? Que imagino en el caso del cáncer también lo habéis notado. De hecho, hay publicaciones específicas que critican a la industria farmacéutica, que parece que está conspirando para que siga existiendo cáncer, para que los tratamientos no curen y solo tengan efectos secundarios, ¿no? ¿No crees que detrás de, no sé, en tu percepción, Mónica, como GEPAC, de este tema de la supuesta conspiración de la industria farmacéutica, cómo de fuerte es y cómo llega a los pacientes? A los pacientes hay que tener en cuenta que les llega una situación de mucha vulnerabilidad. Entonces, en el momento llega cualquier información, más que buscar el contrastarla, directamente optan la mayoría por creérsela. Entonces, por eso desde GEPAC animamos a que si les llega cualquier información, tienen cualquier duda, no es una fuente fiable y no saben si realmente esto puede ser veraz o no, que nos llamen, que se pongan en contacto con nosotros, que intentaremos pues, resolverles las dudas o derivarlos al profesional sanitario con el que tengan que ponerse en contacto para obtener la información veraz o poder contrastar esto, antes que creernos cualquier información que nos llegue de cualquier parte. Sí, pero ¿no creéis que también, antes de empezar el coloquio comentábamos, que la industria farmacéutica tiene una reputación, desgraciadamente, que es como la de la industria de las armas, ¿no? Entonces, sí, toda esta gente que fabrica bulos, muchas ocasiones, pues se basa en esto, ¿no? De decir, bueno, pues es que la industria está conspirando con los profesionales sanitarios para ocultar la verdad. Es una muleta que en toda esta patología de la conspiración permanente se está utilizando. Evidentemente, la industria farmacéutica como tal habrá cometido sus errores, lo hemos visto en cualquier industria, y si fuésemos sinceros, nosotros mismos cometemos errores en todas las acciones de nuestra vida, siempre hay algo que no hacemos bien. Pero eso no significa que la industria vaya a generar ese grado de retorcimiento que me parece en ocasiones digno de una de las peores películas de James Bond. O sea, es algo tan del Doctor No, casi diríamos, ¿no? Eso es una situación que, hombre, a los que realmente conocemos el mundo de la sanidad desde dentro y sabemos el esfuerzo tan grande que hacen muchas industrias por llevar a los enfermos un alivio importante, nos resulta insultante. Creo que detrás de esas industrias hay sobre todo personas, grandes profesionales, cuyo trabajo en ocasiones es ímprobo, no siempre bien agradecido, como vemos, ¿no? Y socialmente, desde luego, no siempre bien tratado.
Sin embargo, es una situación que vivimos en un mundo con esa palabra que a mí me gusta poco, pero que cada día se va a hacer más real, que es un mundo conspiranoico, donde cualquier situación hay que buscar una pata para poder apoyarse en ella, una muleta, y claro, cuanto más potente es la muleta, más fuerza tiene tu camino. Y desde luego la industria farmacéutica es una muleta potentísima a la hora de buscar este tipo de conspiraciones. Sí, sí, bueno, no sé si recordáis hace unos años la monja Teresa Forcadas, que está sí. como doctora, pues también hablaba de esto de la conspiración de la industria. Utilizabas, la verdad que a la hora de fabricar un bulo estaba bien planteado porque utilizaba todo el lenguaje científico, tenía la credibilidad de un doctor, que muchas veces nos encontramos también profesionales sanitarios que desgraciadamente están fomentando bulos. Hemos encontrado, entonces cuando hemos hecho análisis hemos encontrado pues eso, gente que se presenta como doctores, otra cosa que lo sean, pero bueno, los hay también, doctores que están haciendo, fomentando bulos, o incluso en el caso del cáncer hemos encontrado doctores que dicen que tomando un alimento de manera feliz, positiva, pues con eso te vas a curar el cáncer, ¿no? Yo creo que eso también hace mucho daño en la confianza a los profesionales sanitarios. Sí. Claro, y hace mucho daño de cara a la confianza a los profesionales sanitarios y, como decía antes, crea unas falsas esperanzas a los pacientes que no son reales y que sí, esperanza sí, pero esperanza real, esperanza la que te dé tu profesional sociosanitario, guiarte si tienes dudas por una segunda opinión, pero siempre médica, y alejarte de falsas esperanzas, falsas terapias y falsos ideales que te van a poner en peligro, y de hecho hay muchos pacientes que fallecen por creer en estas, por el abandono de las terapias pues que nos ofrece la sanidad, por probar otras pseudoterapias, y les lleva a la muerte. Sí, es que es lo que tú decías, en un estado en el que se encuentra un paciente bajo el shock de padecer una enfermedad, vamos a decir, con estigma como es el cáncer, y no olvidemos que cada día son más los pacientes que se curan de diferentes tipos de cáncer, su vulnerabilidad es grande y desde luego es de una crueldad. Ese tipo de acciones que a mí me parece que debería estar en el Código Penal. O sea, realmente es aprovecharse de alguien que va a sufrir ese daño, con esa desilusión, porque desgraciadamente es a lo que les lleva, me parece algo que es inmoral completamente. Es decir, vamos a entrar también en el terreno de que hay que buscar que esta sociedad no solo pare el bulo desde un punto de vista de lo noticioso, sino realmente de lo que es la ética que debemos pedir en el comportamiento de los miembros de una sociedad. Esta sociedad no se puede permitir que nosotros mismos nos dañemos de esa manera. Ya tendremos otros motivos en los que desgraciadamente no tenemos la posibilidad de pararlos, pero desde luego esto es algo que a mí me parece indigno de una sociedad avanzada. Bueno, realmente yo creo que uno de los problemas en este sentido es el que no se puede perseguir al que difunde un bulo, salvo que tenga un lucro detrás que se pueda demostrar que está vendiendo algún tipo de terapia, ¿no? Entonces, al final, hay una impunidad total. Claro, no hay una legalidad ni hay unas leyes que solucionen este problema, igual que no hay leyes que controlen el que todos podamos publicar lo que nos dé la gana en la red, sin tener en cuenta las consecuencias que esto puede tener. Entonces no hay nada que controle cuántas páginas ni qué información se están transmitiendo sobre ciertas enfermedades en Google, que es donde vamos a ir todos a buscar. Yo, fíjate, con lo que os decía, yo recuerdo una anécdota hace mucho tiempo de un eminente juez que decía que había situaciones en las que alguien, cuando en un teatro grita fuego, debería ser acusado de homicidio, ¿no? Y yo creo que esto es similar. Yo creo que esto es similar, con algunos bulos es similar. Es decir, yo recuerdo aquella imagen como muy fuerte, porque yo creo que todos hemos estado en un cine, en un teatro, y nos imaginamos esa situación y sabemos lo que podría producir, ¿no? Entonces, realmente es que es eso. Y no sé si se podrá legislar, pero que desde luego la sociedad tiene que mostrar su más enérgico rechazo, porque es cierto que en ocasiones se genera, pero dura 3 días. En el fondo dura 3 días hasta el siguiente bulo. Hasta el siguiente bulo. Bueno, pues yo ya a modo de conclusión sí que os pediría brevemente, pues contéis qué creéis que podemos hacer para combatir los bulos, cuál creéis que puede ser la medida más efectiva para frenar esta epidemia de bulos de salud. Desde GEPA creemos que una de las principales soluciones es trabajar todos juntos, médicos, pacientes, asociaciones, como es nuestro caso, para crear plataformas de información que sirvan como referente a los pacientes con cáncer
y que sirvan como principal fuente de información ante cualquier duda que les pueda surgir. Y siempre pues ante cualquier duda también poder contactar con, en nuestro caso con GEPAC, que les atenderemos y les ofreceremos pues todos los datos que podamos para apoyarles, ayudarles y luego también comentarles pues, las últimas novedades que hay en medicina, ciencia, que es lo que siempre intentamos estar al día para contar con la información real y veraz que les puede ser realmente de utilidad a los pacientes con cáncer y a sus familiares. Y yo lo llevaría a un terreno muy práctico y muy de todos los días, además de apoyar lo que ha dicho Mónica, y es confíe usted en su médico. Lo mismo da que sea su oncólogo, lo mismo da que sea su neurólogo, que sea el que sea, su médico de familia, su pediatra. Confíe en él porque él no tiene ningún interés en potenciar nada que le vaya a hacer daño. Su intención será siempre hacer lo mejor que pueda por su salud. Y eso creo que es algo que no puede olvidarse nunca. Es nuestra labor, es nuestro trabajo, es nuestra condición ética y desde luego yo creo que desde cualquier sociedad científica y cualquier colegio profesional le dirían, su médico piensa en su salud. Muy bien, pues nada, simplemente apostillar, yo extendería esta recomendación a todos los profesionales sanitarios y en cuanto a la plataforma, la posibilidad de unirnos, pues para eso también estamos trabajando en Salud Sin Bulos con todos los profesionales sanitarios, con los pacientes. De hecho, pues tanto GEPAC como SENG colaboran con nuestra iniciativa y el día 27 de noviembre tenemos en el Hospital La Princesa el Congreso de Salud Sin Bulos, en el que estáis todos invitados y que vamos a intentar tener ese consenso entre profesionales sanitarios, pacientes, comunicadores, administración, incluso industria farmacéutica. Y bueno, pues nos vemos en www.isanidad.com. Muchas gracias por participar en este. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias.